Bueno, nosotros estamos muy conformes. El primer dato que surge con mucha fortaleza política es que el gobierno ha bajado el 50% de los votos, que para nosotros es un dato clave del proceso electoral. Han perdido alrededor de 20 puntos respecto a elecciones anteriores. No vamos a negar que venían de un piso muy alto, pero esta derrota o esta, no digamos derrota, este resultado electoral los pone abajo del 50% y pone a la oposición unida arriba del 50%. Y esto es un dato inédito en la política y me parece que habla a las claras de que la mayoría de la población no comparte las políticas y el modo en que el gobierno ha actuado fundamentalmente en los últimos 2 años. Por lo cual, lo que yo espero como ciudadano y como dirigente político es que el gobierno recapacite y vuelva a la senda del Estado de Derecho, que es lo que ha abandonado en estos 18 meses. Que vuelva a que designe los ministros que tiene que designar. Yo quiero que haya un ministro de Educación que Estás hablando del gobierno de Formosa. Del gobierno de Formosa. Sí. Quiero que haya un gobierno que recapacite y designe un ministro de Educación que nos plantee, que arme un equipo de trabajo, a ver cómo van nuestros alumnos a recuperar los contenidos pedagógicos que han perdido en estos 18 meses. Queremos un ministro de Salud que empiece a plantear políticas sanitarias serias y no las medidas carcelarias y de corte jurídico que han realizado para controlar la pandemia, para no hacerlo en todo caso, y también que abandone ese esperpento que es el Consejo del COVID, que es un órgano que no existe en la Constitución, y que vuelvan al camino del derecho, que vuelvan las leyes a tratarse en la legislatura y no esta locura que han hecho de delegar el poder legislativo en este Consejo del COVID. Así que yo espero que el gobierno tome nota del resultado electoral y cambie para bien, porque es lo que se merecen los ciudadanos. Cuando vos hablas de la oposición, es Junto por Formosa Libre, que es la lista que vos encabezaste, y la doctora Neme en Estamos con Vos era su agrupación. Y hay un tercer partido que también ha sacado el 2% de los votos. 66%, claro. Una cantidad de votos importante que lo habilita a participar. La pregunta es, ¿se puede así linealmente sumar 1 más 1 más 1? Y decir, el total es mayor al porcentaje del justicialismo o al gildismo solo? Sí, yo creo que en relación a las políticas del gobierno, sí, porque estos tres partidos opositores tenemos posiciones críticas de distintas formas, de distintos caminos, pero todos tenemos una postura crítica, es decir, el gobierno está unificado y ese gobierno unificado ha quedado en el 48% de los votos. Sigue siendo un porcentaje importante en otra provincia, sería un muy buen resultado para ellos, pero no lo es acá, porque acá no tenemos un sistema democrático, sino un régimen autocrático que en consecuencia se ha sostenido sobre la base de otros resultados electorales. Entonces ahora, con este resultado electoral donde no tienen la mayoría, están abajo de la mayoría, son en todo caso, el gobierno es hoy la primera minoría. Lo que tiene que atender es de que no son mayoría, que son primera minoría y que que tienen que gobernar de otra manera. Después la oposición... Pero vos, en tu fuero íntimo, te voy a saber, olvídate que estamos en la radio, que están escuchando algunas personas. ¿Vos creés que Infran puede llegar a esta altura del partido, cambiar algo de su forma de gobernar? Yo espero que lo haga. Si no lo hace, va a pagar las consecuencias. Ya la pagó. El pueblo le puso un freno. Esto es lo que nosotros le veníamos reclamando a la ciudadanía. Pónganle un freno a este régimen autocrático. Y lo hizo. Lo bajaron del 50%. Le dijeron, gobernador, no podés hacer lo que quieras. Tenés límites. Acá hay una oposición que tiene más del 50% de los votos y vos estás abajo. Eso le dijo la sociedad. Espero que el gobernador lo lea. A ver, yo estoy convencido que está en sus 2 últimos años de gobierno, porque la reelección indefinida no va a poder ser candidato nuevamente. Que termine de gobernar bien estos 2 años que le quedan. ¿Sí? Porque esto es un proceso político que es indetenible. Y estos números dejan claro esto que está sucediendo. Yo espero que cambie, no por él, obviamente su destino personal, político, o cómo se escribirá su historia, es su problema. A mí me preocupan los ciudadanos. Me preocupan los chicos que siguen sin ir a la escuela en muchos lugares,
porque sigue sin haber clase presencial, por lo menos en algunos departamentos, y no hay clases presenciales completas acá, y nadie se está ocupando de eso, pues ni siquiera designan un ministro de Educación. Entonces, lo que le pido al gobernador es que entienda el mensaje y empiecen a gobernar en serio, pensando en las realidades que tienen los formoseños. Yo recién te sumaba 1 más 1 más 1 alcanza para superar al oficialismo. La pregunta es, ¿qué tan cerca estás de, o ellos, de los otros sectores no oficialistas, de sentarse en una mesa y decir, bueno, acá está nuestra voluntad de diálogo, nuestra voluntad de, por ahí quizás, trabajar juntos, no sé si integrar listas conjuntas para las elecciones municipales y provinciales de noviembre? ¿Qué tan cerca estás, por ejemplo, de sentarse a hablar con Neme y todo su sector, que ha hecho una muy buena elección? Sin ninguna duda, lo reconocemos y lo valoramos, y estamos de sentarnos, estamos a nada, lo vamos a hacer con seguridad estos días. De hecho, ya no quiero dar detalles, pero ya hemos intercambiado mensajes con integrantes de su equipo, donde ya nos manifiestan esta vocación de diálogo, y yo personalmente, cuando ayer di mi discurso, lo primero que dije cuando di la conferencia de prensa es decir que las puertas están abiertas y que hay necesidad de diálogo opositor, y hubo respuesta del otro lado. Digo, no voy a dar mayores detalles porque me parece que en esto hay que manejarse con prudencia y respeto, pero sin duda el diálogo ya ha comenzado. El diálogo ya ha comenzado. Veremos, sí, en esto yo no puedo asegurar de que vamos a estar necesariamente juntos, o que la mejor estrategia electoral sea necesariamente ir juntos, pero sí lo que le transmito a la ciudadanía es que, tal como lo venimos diciendo, en todo momento existió un diálogo. Lamentablemente no pudimos lograr haber ido juntos en un frente y que esto hubiera sido resuelto. En ese caso hoy estaríamos más claros, porque hubiésemos obtenido un resultado muy favorable opositor. Bueno, esto no se pudo, ya no queremos hablar del pasado, vamos a ir hacia el futuro, pero el diálogo está abierto y creo que vamos a encontrar puntos de consenso. Alicia Lucena está ahí en el barrio San Francisco. ¿Querés hacer una consulta, doctor Carrascar? Alicia, buen día. Buen día, doctor, ¿cómo está? Hola, Alicia, buenos días, ¿cómo estás? Bien, bien. Sí, no, lo estoy escuchando muy atentamente, de hecho, escucho todas las opiniones y los resultados, por ahí los números, mi fuerte no son las matemáticas, ¿sí? Pero usted recién decía, y Diego también, cuando hicieron tipo 1 más 1 más 1 más 1, te da ciertos números, ¿sí? Yo lo que le quiero preguntar es, usted recién también dijo que está abierto el diálogo con el sector de la oposición, que en este caso sería la doctora Neme. ¿Por qué hasta ayer eran recontra oposición y hoy suman los votos de ella más los suyos para poder llegar, digamos, a un porcentaje igualando o superando a lo que es el oficialismo aquí en el Partido Justicialista del Frente de Todos? Eso es lo que no entiendo. Sí, te lo explico, iban juntos, pero sin embargo suman sus resultados para superar al otro y decirle a la gente, si sumamos los dos en las PASO, le superamos totalmente al Partido Justicialista, siendo que falta para las elecciones generales y fueron por separado, de hecho ni siquiera pudieron lograr una unidad. No sé si me entienden. Sí, te entiendo, está clarísima tu pregunta y creo que es válida. A ver, nosotros no estamos sumando los votos, porque no lo podemos hacer ni siquiera desde el punto de vista técnico electoral. Ahora, lo que está muy claro es que acá la gran línea divisoria de aguas pasa en todos lados, pero acá en Formosa más, porque acá no se trata de un gobierno, acá estamos frente a un régimen autoritario que ha destruido el sistema de derecho. Entonces, hay personas que se sitúan y partidos que están en el gobierno y otro segmento que estamos en la oposición. Esto, cuando vos estás combatiendo un régimen autoritario, esto sucede así. Sí, por supuesto que dentro de la oposición hay distintas miradas, sin ninguna duda, por eso no hemos logrado unificar la oferta electoral. Ahora, esto no niega que existen partidos opositores y existe un conjunto, un conglomerado de partidos y grupos oficialistas. Entonces, esto resulta innegable como dato político, y es innegable como dato político que el gobierno ha perdido las elecciones y hoy es primera minoría, ha dejado de ser mayoría. El gobierno es primera minoría. Hay una segunda minoría que es Juntos por Formosa Libre y hay una tercera minoría que es Vamos por Vos.
¿sí? O el partido. Sí, el partido NEM. El partido NEM. Entonces, hoy hay 3 minorías y entonces sin duda que entre quienes tenemos algunas coincidencias se abre la posibilidad de acuerdo. Yo no tengo ninguna posibilidad de acuerdo nunca bajo ningún contexto con el gobierno y con el régimen, ¿sí? Ahora, con la doctora Neme, con el contador Vigatti, sí creo que podemos llegar a buscar puntos de acuerdo y de hecho lo hicimos y quizás podamos volver a hacerlo en el futuro. Acá lo que tiene que decidir la tercera minoría es si tiene posibilidades de acuerdo con el oficialismo o va a buscar acuerdos con la oposición. Este es el escenario que tenemos por delante y es lo que se tiene que decir. Nuestra definición es tajante, nosotros no negociamos con el régimen. Nuestro objetivo es reemplazar este régimen por un sistema democrático. Si los otros partidos opositores coinciden con esto, vamos a buscar la forma de articular una estrategia electoral que permita que esta segunda y esta tercera minoría nos convirtamos en mayoría. Lo que pasa es que hasta ayer el sector que usted representa, no sé si usted específicamente, pero decían que la doctora Neme funcionara en el gobierno de Gildo Infram. Bueno, porque, a ver, yo no sé, yo no he escuchado discusiones de este tipo de los representantes oficiales de nuestra lista. Es cierto que ha habido muchos chicaneos, etcétera, esto siempre pasa y es parte del folclore electoral, pero acá hay que guiarse por las posiciones objetivas. Tanto nosotros como la doctora Neme hemos mantenido posiciones de respeto hacia la otra lista. Yo, de hecho, he mantenido el respeto hacia todos los integrantes de todos los partidos porque es mi forma de manejar, pero en ningún momento ha habido descalificaciones. Sin duda que ha habido una competencia también dentro de la oposición a ver quién era la referencia, pero esto también lo ha resuelto la ciudadanía porque nos ha dado a nosotros el rol de ser los principales referentes de la oposición, como lo viene haciendo el radicalismo y después se ha sumado el MI y el PRO desde hace muchos años y por eso la ciudadanía nos ha reconocido siendo ahora la segunda minoría y frente a un gobierno que se ha convertido en primera minoría. Estamos hablando de tu mirada y de la foto que sacó ayer la ciudadanía con su voto, ¿sí? Y dejó esa instantánea que son los resultados de las urnas. En Formosa, y también se votó en el país. ¿Qué mirada tenés de lo que pasó a nivel país en provincias y la sumatoria como Provincia de Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, lugares que hasta eran impensados, en Salta, que Juntos por el Cambio, sus vertientes cercanas tuvieron ese resultado? ¿A qué lo atribuyen ustedes o vos en particular? ¿Qué pasó que han logrado imponerse, por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, que no la tenían nada sencilla la situación? Yo creo que a la incapacidad e ineficacia del gobierno, a su pérdida de norte, a su labilidad moral. O sea, sería inexplicable de que este gobierno nacional hubiese podido obtener un mejor resultado frente al desastre que han hecho como gobierno. No han hecho prácticamente nada bien. Es difícil encontrar, uno a veces le pone voluntad y trata de ver algún aspecto donde hayan hecho las cosas bien. Sí, y la verdad es que cuesta mucho, porque todo lo han hecho mal, salvo quizás, al principio de la pandemia, cuando salió un Alberto Fernández que se mostró con Rodríguez Larreta al lado, con Kicillof tratando, y que uno dijo, bueno, hay algún gesto de racionalidad política frente a la crisis. Sacando esos 15 días, después han hecho todo mal, desde vacunar a los amigos, no conseguir las vacunas, negociar torpemente con una superpotencia como es Rusia, todo lo han hecho mal y han dejado de gobernar. El país está sumido en una inflación galopante, le han bajado el sueldo a los jubilados, con bombos y platillos derogaron el régimen de actualización que se había aprobado durante la gestión de Cambiemos, que se habían cansado de criticarla y de tirarle piedra y de hacer escándalo, y ellos le han bajado los sueldos a los jubilados por abajo de la inflación. Entonces sería un milagro político que hubieran ganado. La verdad es que el resultado electoral me parece muy lógico y muy razonable frente a un gobierno que además muestra una pelea interna salvaje guiado por intereses personales que no tienen nada que ver con el destino del país. Y por eso se está hablando mucho en estas horas, bueno, seguramente estos
par de días van a ser claves para ver si hay cambios de gabinete y ese tipo de cuestiones, y en ese sentido es el peregrinar de los gobernadores a Buenos Aires a buscar ayudas, buscar obras, hacer gestiones en un gobierno que, como vos decís, no acierta una, ¿sí? La pregunta es, ¿qué crees que pueden pasar con provincias como la nuestra, que tenemos una alta dependencia de lo que sucede en Casa Rosada en Buenos Aires? Bueno, yo creo la provincia en esto, los números que tiene por vía del régimen de coparticipación, no ponen en riesgo la situación económica de la provincia en lo inmediato, más allá que hay que decir que el ajuste que se ha hecho sobre el sector estatal ha sido brutal. O sea, si comparamos los aumentos dados por el gobierno con respecto a la inflación, y más aún si lo comparamos con los costos de la canasta familiar, que tiene un impacto mucho mayor, la situación económica del pueblo formoseño es sumamente delicada. Y ni hablar de la actividad privada, que no solo está, digamos, afectada por esta situación macroeconómica y microeconómica, sino además devastada por las durísimas medidas e injustificadas medidas tomadas por el gobierno provincial con el pretexto de la pandemia, que han causado un enorme daño a la economía comercial, que es el gran movilizador de dinero en el ámbito interno de la provincia. Entonces, la situación económica verdaderamente es muy preocupante, y más preocupante es aún la situación de los sectores vulnerables de la economía, que no tienen colchón ni resto para soportar este durísimo ajuste que está haciendo tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial. Las elecciones del 14 de noviembre, en todo lo que es categoría provincial y municipal, hay ley de lema, ¿sí? La boleta va a tener, en este caso la de ustedes, tu sector de la boleta con tu nombre y tu foto como candidato a diputado nacional, pero después vendrán las listas de diputados y de concejales. Eso el justicialismo lo usa muy bien y saca decenas de jugadores a la cancha, candidatos que sacan 100 votos, 200 votos, 500 votos, pero que en la sumatoria les termina dando más que buenos resultados. ¿Cómo crees que va a ser esa cuestión o qué planteas vos en particular por la aplicación de la ley de lema? Bien, en esto lo que debo decir es que lamentablemente, aunque no nos guste la ley de lemas, tenemos que aceptar jugar bajo estas reglas del juego, porque las impone el gobierno, no tenemos mayoría en la legislatura provincial que permitiera modificarlas, y desde el punto de vista judicial tampoco tenemos instrumentos para combatirla, porque existe ya decisión de la Corte Suprema de que esta ley, aunque no sea buena, es constitucional. Entonces, lo que decimos es, vamos a dar la pelea con la desigualdad de condiciones que nos propone el gobierno, porque no nos queda otra, y lo vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer, perdón, está bien. Lo que tenemos que hacer como frente opositor es ser mucho más finos y cuidadosos en nuestra propuesta electoral. Es decir, tenemos que realmente usar la ley de lemas para ofrecer los mejores hombres y mujeres y hacer una propuesta electoral atractiva, y no caer en las trampas que nos plantea la ley de lema, que es, por ejemplo, las famosas listas espejos, ¿sí? Aclarémosle a la ciudadanía que son las listas espejos. Son estas listas que tienen los mismos candidatos de punta a punta de la boleta, es decir, son los mismos candidatos a diputados, los mismos candidatos a concejales, pero aparecen en 2 o 3 boletas distintas. Esto que es una trampa electoral, cuyo único objetivo es desorientar y perjudicar al elector, que no debemos permitirlo, sí, y que lo que no tenemos que hacer desde la oposición es utilizar estos métodos. Empecemos a concentrarnos, es una boleta por lista de candidatos, solamente se cambia de boleta si alguno de los segmentos cambia, y de esta manera vamos a empezar a transparentar y a simplificar la oferta electoral. Obviamente que lo ideal sería llegar a la boleta única, como sucede en los países más democráticos. Acá no, porque la verdad es que al gobierno le gusta esta confusión. Nosotros desde la oposición lo que tenemos que hacer es darle claridad y transparencia al sistema democrático. Fíjate que vos habrás ido a votar, Diego, qué claro era nuestro proceso electoral ayer y qué sencillo para el votante. Había 4 votos, 4 opciones, que son las mismas 4 opciones que van a estar en juego, y sin embargo en noviembre nos vamos a encontrar con un cuarto oscuro tramposo,
con decenas de boletas de supuestamente un montón de candidatos que a veces no son tantos, porque de hecho las listas de diputados provinciales a veces suele ser una sola, pero aparece reproducida en decenas de boletas. Esto es una trampa electoral. El gobierno la usa y si quiere seguir usándola, que la use, porque ellos están acostumbrados a hacer trampa y actúan tramposamente. Lo que yo digo es que la oposición no tiene que hacer lo mismo, sino marcar diferencia a través de que cada boleta es una lista. Y si tenemos 3 boletas, tendremos 3 boletas y competiremos como debemos hacerlo, con lealtad y no usando las trampas de la ley de lemas. Lucena, ¿alguna consulta más? Sí, una consulta más para aprovechando que está con nosotros y que bueno, después seguramente tiene que volver a la tarea. Le pregunto si, doctor, con respecto a las PASO, ¿sí? ¿No le preocupa que el radicalismo también perdió votos y los votos desencantados, por utilizar este término de Gildo, fue para Neme y no para ustedes, que serían el grupo representante de radicales, donde se supone por los porcentajes, ¿no?, que pierde el radicalismo, como así también la NEME. ¿Qué opina de eso? A ver, yo no creo que el radicalismo haya perdido votos. La verdad que, bueno, como no estuve, ustedes lo saben, en las cuestiones finas electorales, en los últimos procesos, no tengo tan claro cuáles son los resultados electorales. En algún caso hemos estado por arriba del 30%, en otros casos hemos estado por abajo, pero en realidad el frente opositor está en la media que históricamente ha tenido. Acá lo que tenemos que hacer sin ninguna duda es trabajar para sumar muchos más votos de sectores justicialistas que indudablemente han visto en la doctora Neme, quizás por su pertenencia justamente, una opción, pero yo creo que hay muchos justicialistas que nos han votado a nosotros también, como probablemente haya algunos radicales que puedan haberla votado a la doctora Neme. Pero no me parece que esto sea lo más relevante. La verdad que entiendo que lo verdaderamente relevante es que acá hay un 52% de la población que ha dicho que está en contra del gobierno. Ese es el dato indiscutible a mi juicio. ¿Cómo se va esto luego traducir hacia cuáles de las opciones electorales va a ir en las elecciones generales, que son finalmente las definitivas? Creo que depende mucho de cómo hagamos las cosas, cómo nos mostremos, cómo hagamos la campaña y cuál sea la oferta electoral que hagamos. Yo creo que si Juntos por Formosa Libre mantiene la calidad del trabajo que viene haciendo, se muestra unida y hace una oferta electoral, me parece que el resultado de noviembre va a ser muy favorable, y si podemos estar todos juntos y ofrecer un frente unificado alternativo, me parece que también va a ser saludable para el sistema democrático, y lo que hoy se insinúa que es un freno al gobierno va a avanzar hacia consolidarse como una alternativa al gobierno para llegar a desplazar este régimen en las elecciones del 23. Sí, a ver, Neme ayer decía que comenzó una nueva etapa en Formosa, digamos. Hay como ya una alineación de planetas hacia un objetivo. El tema es cómo plasmar ese cambio, ¿sí? En el sentido de las lógicas aspiraciones que tienen muchos dirigentes a ser protagonistas en las listas, y en este sentido, sobre todo la lista de concejales y de diputados provinciales, y hay un resultado que me parece realmente más cercano y factible, que es Capital. En Capital el justicialismo ha perdido muchísimos votos y ustedes, más lo de Neme, superan holgadamente en Capital. O sea, es la elección de 2023 la que está en juego ahora. Así es. En noviembre de 2021. Así es. Por eso nuestra estrategia en esto, diciendo parcialmente con lo que decía Diego, pues yo creo que también en el interior nosotros vamos a mejorar. Hemos mejorado nuestro desempeño en varios lugares y lo vamos a volver a hacer. Estamos avanzando en crear nuevos dirigentes territoriales en todas y cada una de las localidades, donde muchas veces hemos perdido. Acá no podemos dejar de mencionar que acá el gobierno salió con la billetera en su momento a comprar radicales y logró torcer muchas voluntades. Bueno, hubo candidatos a intendentes que fueron por Juntos por el Cambio y a los 6 meses eran del oficialismo. Así es. Caso Perín. Tenemos mucho. Imagínate que ahí después quedan los radicales o los opositores teniendo que recomponer el partido y recomponer la oposición con mucha dureza, y encima, como me contaba muchas veces, ¿no? O sea,
a los que se quedan en la lucha se les reprocha por los que se vendieron, ¿no? Es decir, cuando en realidad ellos son los que no, pero ustedes se venden porque él justamente no se vendió o ella no se vendió, pero otro se vendió. Entonces no es fácil, pero hoy se nota esta vocación de reconstrucción. Entonces vamos a obtener buenos resultados también en el interior, los hemos mejorado y los vamos a volver a mejorar, porque ahí vamos a crear, en cada pueblo vamos a ir a pelear una intendencia, una concejalía, porque tenemos que crear referentes territoriales que son los que van a estar disputando las intendencias en el 23. Para llegar al gobierno de la provincia en el 23, que es nuestro objetivo, tenemos que tener candidatos a intendentes en cada localidad en el año 23, también peleando por llegar a la intendencia.